¿Arrancamos con un video o directamente? No, Directamente. Bueno, de nuevo, les saludo a todos, buenas tardes. Vamos arrancando. Vuelvo a repetir esto, de la importancia de que se animen a participar, de que abran los micrófonos, que participen, que me interrumpan. Así podemos hacer que esta clase sea interactiva y les sirva a todos, digamos. No sirve de nada que pase yo hablando 2 horas, sin saber si entendieron, si vamos bien, si no lo estoy aburriendo. Vamos a repasar un poquitito lo que estuvimos charlando en las clases anteriores, la clase pasada, como para ir repasando nada más y entrando en el tema con el que vamos a continuar. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Bueno, empezamos con qué era el marketing, qué entendíamos por el marketing. Ahí, entre todos, construimos una definición. Algunos hablaban de estrategias, otros hablaban de encontrar deseos y necesidades, otros hablaban de vender, otros hablaban de que era un proceso que involucraba a las ventas, al producto, otros hablaban de publicidades, y la verdad que todos los conceptos eran válidos. El marketing es todo eso y mucho más. Podemos hablar de marketing. Imagínense que hay una carrera, una licenciatura en marketing que dura 4 años, así que tenemos para hablar de marketing un montón. Hablamos un poco de la historia del marketing. Quizás para algunos es un poco aburrido hablar de la historia, pero hay una frase muy conocida que dice: quien no conoce la historia está destinado a repetirla, a cometer los mismos errores. Y esto que hablamos del marketing y de la historia del marketing, cómo fue evolucionando, es un poco para eso, para entender cómo fue creciendo, cómo fue mutando y cómo fue adaptándose a los tiempos de hoy. Incluso cómo todavía nos falta seguir adaptando. Muchos de nosotros seguimos haciendo marketing como se hacía en los años 50, en la época de la posguerra, donde lo que había que hacer era vender, donde había recursos, había plata, los países habían recuperado de la guerra y había un crecimiento económico importante. Entonces había mucha competencia y había una inclinación por el consumismo. Entonces, ¿en qué consistía el marketing en esa época? En vender. Y ahí fue cuando nacieron los vendedores puerta a puerta, que iban y golpeaban y nos ofrecían una aspiradora o nos ofrecían un electrodoméstico y trataban de vendernos sin interesarse o sin preocuparse si era lo que nosotros queríamos. Digamos, era un solo electrodoméstico para todos y tratar de venderlo, libros, electrodomésticos. Les pongo esos ejemplos, pero en realidad todos los productos en aquella época, en los años 50, se vendían de esa manera. Por insistir y tratar de meter en el mercado lo que fabricábamos. Y justamente en esta semana tuve unas charlas con algunos emprendedores y seguimos repitiendo esa forma de hacer marketing. Tratamos de meter en el mercado algo que yo sé hacer y trato de venderlo. Un poco porque así se origina el emprendedurismo a nivel local. ¿Cómo nos convertimos en emprendedores? Yo también les había contado que soy emprendedor. ¿Y cómo me convierto en emprendedor? En base a algo que sé hacer, en base a algo que aprendí, en base a unas herramientas que quizás heredé o pude comprar, o accedí a un proyecto, a un programa y me dieron determinadas herramientas. Entonces, en base a eso, aprendí a hacer un producto y empecé vendiéndole a mis amigos, a mis familiares, después a mis vecinos, que al principio por ahí me compran por consideración. Y después empiezo a tratar de buscar de vender en otros lados para que sea más rentable. Y trato de empujar mi producto, pero sin hacer una lectura correcta de que si lo que estoy ofreciendo es lo que busca el mercado. Esa fue la evolución que tuvo el marketing. El marketing fue así. Era tratar de vender lo que yo fabricaba y nada más. Después, con los años, con el crecimiento de la competencia, empezó a
costar más diferenciarse de los demás productores. Entonces ahí el marketing empieza a estudiar un poco más las necesidades y los deseos de los clientes, de su mercado, qué es lo que buscaban, adaptar su propuesta de marketing, su marketing mix, que habíamos hablado del producto, el precio, la forma en la que vendo, adaptar eso y salir a ofrecer esa nueva propuesta. Así que bueno, por eso es importante entender la historia, para no repetir los errores en esa evolución. Después de eso hablamos, bueno, cómo fue evolucionando el marketing, hablamos de una etapa, de la etapa 1, que tenía que ver con la revolución industrial. Después en la segunda, pasamos a la segunda. Después, allá por el 1920, el 1950, como les dije, era orientado a las ventas, tratar de vender. Posterior a esa época, era una orientación al mercado, donde sí había que, o el marketing empezó a tratar de entender las necesidades y los deseos de los clientes y poder satisfacer eso. Bueno, después también hablamos un poquito de cómo fue evolucionando aceleradamente en estos últimos años, a partir del nuevo milenio, el año 2000, con el auge del comercio electrónico. Empezaron a aparecer las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, que se volvieron herramientas fundamentales a la hora de hacer marketing. Bueno, la aparición de los primeros teléfonos inteligentes. Después, mucho más adelante, lo que fue la pandemia, que aceleró procesos. Y hoy lo que sigue transformando el marketing es el uso de la inteligencia artificial. Bueno, y para definir el marketing, hablamos de un escritor, digamos, ¿sí? Un catedrático, que hablaba que el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta y intercambio de productos y servicios de valor, tratando de satisfacer y entender las necesidades y en base a eso crear valor, que es un poco lo que veníamos hablando, que era un proceso social porque involucra a las personas, no podemos separarnos de los deseos, de las motivaciones de las personas, ¿sí? Y administrativo porque involucra a las empresas, obliga a las empresas a trabajar hacia adentro, digamos, ¿sí? Y bueno, y tratar de crear valor para los productos. Si nosotros lo definimos con palabras por ahí más simples, podemos ver en la siguiente definición. Pasamos. Hablábamos de que, para simplificar, digamos, esta definición, podemos ver al marketing como un conjunto de herramientas, por un lado, como un conjunto de herramientas y estrategias que me permiten a mí conocer cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos, ¿sí? Y en base a esas estrategias, adaptar mi producto, ¿sí? Mi oferta, adaptar en base a esas necesidades del mercado. Por otro lado, incluye también un montón de otras estrategias y herramientas que ayudan a dar a conocer esa propuesta que yo tengo, comunicar, cómo promocionar, cómo vender. Después vamos a hablar de lo que es el merchandising, el branding y un montón de palabras con un origen anglosajón, palabras en inglés, porque el marketing en realidad deriva de ese idioma, la palabra marketing, que traducida es comercialización. Entonces vamos a ir viendo un montón de palabras que son en inglés, pero que tienen que ver y que son herramientas y estrategias de marketing. Entonces, resumiendo, hablamos de necesidades y deseos, ¿sí? Fundamentalmente, identificación de necesidades y deseos. Hablamos de la creación de valor, tratar de desarrollar productos y servicios que ofrezcan un valor a los clientes. En base a eso, habíamos visto un videíto, ¿se acuerdan? Un video donde hablábamos de qué era el valor. Después mencionamos el intercambio. El marketing facilita el intercambio de valor entre la empresa y el cliente, donde la empresa ofrece algo valioso a cambio de la compra o la relación con el cliente. Es un proceso social y administrativo, como lo dijimos recién, porque involucra a la empresa, a la organización, pero a la vez la organización está inmersa en una sociedad y lo que necesita es entender por qué se mueven los clientes, cuál es su motivación.
Después, bueno, como factor fundamental, que después vamos a charlar un poco también, la segmentación del mercado. Kotler, que era quien había definido al marketing, que le dio un encuadre al marketing, enfatiza la importancia de segmentar el mercado. ¿Qué es segmentar el mercado? Dividir o agrupar el mercado en base a necesidades específicas de los clientes. Y bueno, y como variable del marketing tenemos las 4P, el producto, la plaza, precio y promoción, que lo vamos a ir desarrollando uno por uno. Lo que estamos haciendo ahora es un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Habíamos visto un video interesante. Hablamos, discutimos o debatimos si el marketing en realidad crea necesidades o si las necesidades ya estaban. O más bien lo que hace el marketing es estimular deseos. Y acá vemos en este pequeño ejemplo cómo pequeñas modificaciones de un mismo producto van haciendo cambiar el valor económico de cada producto, ¿sí? Y cuestiones y herramientas que tienen que ver con el diseño del producto en este caso. Vemos la diferencia entre una magdalena, un muffin y un cupcake, la diferencia de precio, pero que genéricamente el producto es exactamente el mismo. El marketing identifica deseos latentes y lo transforma en demanda, ¿sí? No crea las necesidades, identifica cuáles son esas necesidades, identifica cuáles son los deseos, los estimula y los transforma en demanda. Su función no es manipular, sino interpretar al mercado y proponer soluciones. Y ahí empezábamos también a ver cómo puedo hacer para hacer marketing en mi negocio. ¿De qué manera yo hago marketing en mi negocio? Y dividimos al marketing en dos etapas, un marketing estratégico y un marketing operativo. El marketing estratégico consiste en hacer un análisis más profundo del mercado, definir objetivos, identificar cuáles son los segmentos, los nichos del mercado y en base a eso orientar nuestras estrategias en busca de esos objetivos. Ese es el marketing estratégico. ¿Cómo hago el marketing estratégico? ¿Cómo empiezo a hacer marketing estratégico? Investigando el mercado, haciendo un FODA, planteando objetivos y la mejor forma de llegar a esos objetivos son las estrategias. Esto es nada más y nada menos que un plan. Para cuando terminemos estas clases nosotros tenemos que estar sabiendo qué es un plan de marketing y cómo se hace un plan de marketing. Pero cuando hablamos en términos generales de planes, un plan tiene esta forma. Primero se hace un diagnóstico. Un diagnóstico es una radiografía de la situación actual, cómo estoy hoy yo, en qué situación me encuentro, quiénes están alrededor mío. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste eso, qué es el mercado. Hago un FODA, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, en qué estoy un poco flojo, por decirlo de una manera, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis amenazas. En base a eso, me planteo objetivos, después defino estrategias. Las estrategias son la mejor forma de alcanzar esos objetivos, ¿sí? Y luego un plan operativo. Bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto me va a salir? Eso, básicamente, palabras más, palabras menos, es un plan. En eso consiste un plan. Cuando hablamos plan de marketing, es porque incluye las variables del marketing. Nada más y nada menos. Entonces, a esto lo llamamos marketing estratégico. Con esto empiezo a hacer marketing en mi negocio. Investigando el mercado, primero, fundamentalmente, haciendo un diagnóstico de mi situación, y una herramienta básica para eso es el FODA, ¿sí? Luego, defino objetivos y estrategias. Pasamos a lo siguiente. Y después tenemos un marketing operativo. Llegamos hasta esta instancia, la clase pasada. ¿En qué consistía el marketing operativo? En definir y responder estas preguntas. ¿Qué vender? ¿A cuánto vender? ¿Dónde vender? Y cómo comunicar lo que tengo. Cómo comunicar el valor, lo que vale mi producto, digamos, cuáles son los atributos, ¿sí? Esas 4P, precio, producto, precio, plaza y promoción, es lo que hace al marketing operativo. Entonces, primero, estratégicamente, defino el mercado, hago un diagnóstico mío, establezco mis objetivos y la mejor manera de llegar a esos objetivos a través de las estrategias.
Después, una vez que tengo definido eso, veo cómo trabajo esto internamente, el producto, qué vendo, a cuánto lo vendo, dónde lo vendo y cómo comunico. Así empiezo a hacer marketing en mi negocio. Hasta ahí estuvimos hablando y debatiendo el encuentro anterior. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más en cuáles son las funciones del marketing, como para ir entendiendo más otros términos. Pasamos a la siguiente. Básicamente, las funciones del marketing son la investigación de los mercados, la segmentación y selección del mercado meta, el diseño de los productos y servicios, la fijación de precio, la gestión de los canales de distribución, la comunicación y la promoción y la atención y fidelización del cliente. Fíjense que acá hablamos primero de la investigación del mercado, luego la segmentación y después hablamos otra vez de las 4P del marketing: producto, precio, plaza y promoción. Por último, lo que tiene que ver y sumamente importante es tratar de construir una relación duradera con nuestros clientes a través de la atención y la búsqueda de la fidelización de ellos. Vamos con la primera. Investigación de mercados. El marketing comienza con la elección y análisis de información. Siempre, siempre, siempre necesitamos información. Esa información, ¿de dónde la obtenemos? Del mercado, de los medios, de lo que a mí me rodea. Entonces, la investigación de mercado me permite conocer las necesidades de los consumidores, detectar oportunidades, evaluar la competencia y todo eso para reducir el riesgo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué producto voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Dónde vender? Ese tipo de decisiones, ¿sí? Incluye métodos cualitativos y cuantitativos, encuestas, focus groups, análisis de tendencia y segmentaciones. Hoy por hoy existen un montón de herramientas para estudiar los mercados. Al alcance de todos. Antes era mucho más complejo y mucho más oneroso, mucho más caro investigar el mercado. Necesitábamos salir a hacer encuestas, contratar una empresa que se dedique a hacer esto, ¿sí? Llevaba mucho más tiempo. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición para poder hacer esto. En la clase pasada ustedes me mencionaron qué herramientas, incluso algunos utilizaban las herramientas para investigar a su mercado. Acá menciona métodos cualitativos, cuantitativos, encuestas, focus groups, análisis de tendencias y segmentación, ¿sí? Hoy las encuestas es lo más fácil. Tenemos la posibilidad de utilizar los formularios de Google, transmitir a nuestros grupos de WhatsApp, armar grupos de difusión, podemos utilizar el WhatsApp Business, armar catálogos, tratar de escuchar y entender a nuestros clientes a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales. Entonces, es fácil entender qué quiere el mercado, entender las necesidades, consultar si nuestro producto gustó, si no gustó, si tuvo un buen desempeño, si pudo acceder fácil, este cliente pudo acceder fácil a nuestro producto, si el precio estuvo bien, ¿sí? O cómo se enteró de nuestro producto. Son preguntas sumamente importantes que nos ayudan a entender a nuestro cliente, no solo sus necesidades, sino cómo llegó a nosotros, cómo nos percibe a nosotros, y entender después cuál es nuestro posicionamiento. ¿Qué entendemos por mercado? El mercado es amplio. A veces nosotros decimos mercado y nos referimos solamente a nuestros clientes, pero en realidad el mercado es mucho más amplio que nuestra demanda, que nuestros clientes. Para ir yendo de una definición de menor a mayor, el mercado es un espacio dinámico donde las personas interactúan, ¿sí? Es un espacio donde las personas interactúan, donde se encuentran los compradores y vendedores. Pero ahí no solo están los compradores y los vendedores. ¿Quiénes más están en el mercado? A ver, ¿quién se anima a decirme quiénes más están en el mercado? Por un lado, y fundamentalmente los compradores, por otro lado, y necesariamente los clientes. Pero ¿quiénes más? Pregunto al aula, ¿quién más está en el mercado? Los competidores. Muy bien, Analia. ¿Quién más? Perdón. Distribuidores. Muy bien. ¿Y qué serían los distribuidores?
¿quiénes serían los distribuidores? ¿Qué otro nombre tienen los distribuidores? El Estado regulando, muy bien. Los vendedores. ¿Otros vendedores? Mariana. Los proveedores, ahí está, ahí lo mencionaron. Los proveedores. Entonces, fíjense cuántos grupos tenemos, cuántos miembros, cuántos sujetos tenemos hasta ahí. Estamos nosotros, por supuesto, están los clientes, están los proveedores, está el Estado. ¿Quién más? Creo que mencionaron acá, a ver, inversionistas, la logística, el Estado, socios, los competidores, fundamentalmente los competidores. Bueno, todos ellos forman parte del mercado. Pasamos a la siguiente, Filmina. Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos sujetos que ustedes mencionaron. Pero el análisis de mercado, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué necesitamos el análisis de mercado? Nos permite conocer el tamaño, fundamentalmente, y el atractivo del mercado. A ver si realmente vale la pena que yo me meta en ese lugar. ¿Sí? Entender el tamaño, el potencial, quiénes están interactuando ahí, quiénes conviven ahí, y hacia dónde va ese mercado, cuáles son las tendencias del mercado, y qué factores influyen en ese mercado. Hay factores que son macroeconómicos, ¿sí? Factores macro que también están influyendo en ese mercado. Entonces, el análisis, el estudio del mercado me permite a mí entender eso, entender, por un lado, el tamaño del mercado, para ver si es atractivo, si vale la pena invertir, si va a ser redituable para mí, ver quiénes están interactuando en ese mercado, si ya no está saturado, si es un mercado nuevo, cómo conviven esos sujetos ahí dentro del mercado, qué tendencias tiene, si es un mercado en crecimiento, si es un mercado que está decayendo, y qué factores influyen en ese mercado de manera directa y de manera indirecta. Retomando un poquitito lo que hablábamos antes, ¿qué herramientas hay para estudiar el mercado? Bueno, las encuestas, los focus group. El focus group es, también es una palabra en inglés, pero es formar grupos heterogéneos de distintas personas que no se conocen, muy distintas entre sí, y tratar de que opinen sobre alguna cuestión en particular, sobre mi producto, sobre mi marca, sobre mi imagen, sobre el lugar donde vendo mis productos o el precio, o que opinen en general, sobre todo. Y en base a eso, yo ir entendiendo cómo estoy, cómo me ven mis clientes. Por supuesto que otra forma de entender el mercado es a través de las estadísticas y el análisis de las ventas, las tendencias y los patrones de compra. Y bueno, y hoy por hoy una herramienta fundamental son las redes sociales. Habían mencionado quiénes trabajan con redes sociales, quiénes hacen algo de investigación de mercado, aunque sea así muy rudimentariamente. ¿O cómo hacen la investigación de los mercados en los que están ustedes hoy? ¿Alguien? ¿Utilizan las encuestas? ¿Saben utilizar los formularios? Ahí está, Diana, ¿cómo los formularios se utilizan? Con las encuestas. ¿Entran al Instagram para ver quién más hace lo que ustedes hacen? Me imagino que sí. Revisan, chusmean un poco, hablando, eso, exactamente, a través de las encuestas, los formularios. Bueno, hoy por hoy ya no hay secreto. Entramos en internet y está todo. Vemos quién hace lo que hacemos nosotros, a cuánto lo vende, dónde están. Entendemos las características de quiénes son nuestros competidores y cuáles son los productos que hacen. Bueno, esa es una de las formas más fáciles que tenemos hoy de entender y de investigar el mercado antes de meternos en ese mercado. Pasamos a la siguiente. La otra. Bueno, dentro del mercado, como les decía, existen otras fuerzas, ¿sí? Un autor que se llama Michael Porter, definió 5 fuerzas competitivas. Si ustedes buscan en internet fuerzas del mercado, van a encontrar esta definición. ¿Qué quiere decir esto?
que en el mercado no estamos solo nosotros, ¿sí? Existen otras variables, existen otros sujetos y ustedes lo mencionaron muy bien. Fundamentalmente los clientes, ¿sí? Y son los que tienen fuerza, son los que influyen directamente en nuestros precios y en las condiciones de nuestro producto, en las condiciones de venta. Los chinos, ¿qué me dice acá? ¿Qué dice Fabiana? ¿Por qué los chinos? Bueno, entonces, dentro de mi mercado están nuestros clientes, por supuesto, con su poder de influir sobre nuestro precio, incluso sobre nuestro producto. Ah, los chinos, dice, porque copan el mercado. Bueno, sí, están en todas partes. Entonces, dentro de nuestro mercado tenemos a clientes, tenemos los proveedores. Pasamos a la siguiente filmina con un pequeño gráfico y lo vamos a entender mejor. Acá está. Estos son los que están en nuestro mercado, ¿sí? Por un lado, el poder de los clientes. ¿Por qué el poder de los clientes? Porque los clientes tienen poder sobre nosotros, influyen directamente sobre nosotros, o sobre el precio, o sobre el diseño de nuestro producto, ¿sí? O la forma de venderlo, la forma de comunicar. Influyen directamente en nosotros. Por otro lado, tenemos a los competidores, por supuesto, ¿sí? Que los competidores, ¿de qué manera pueden influir en nosotros? Por ejemplo, estableciendo un precio en el mercado, ¿sí? Si son competidores que están mejor posicionados que nosotros. Después tenemos los proveedores. Los proveedores también nos pueden condicionar y tienen un poder para condicionarnos a nosotros, ¿sí? Nuestra estrategia tiene que ser poder tenerlos como socios a los proveedores. La otra vez lo mencionábamos en la clase anterior, que los proveedores tienen que ser como colaboradores nuestros, ¿sí? Si un proveedor me vende un producto de mala calidad, ¿sí? Lo más probable es que mi producto salga de mala calidad. Si un proveedor me vende a un precio excesivamente alto, ¿sí? Necesariamente yo tengo que trasladar ese precio a mi producto y probablemente me quede fuera del mercado. Si yo dejo de vender por estas cuestiones, porque el producto es de mala calidad o porque el proveedor no me entregó en tiempo y forma el pedido que yo le había hecho, o me vendió demasiado caro, ¿sí? Yo tengo pérdidas. Y si yo tengo pérdidas, dejo de comprarme a mi proveedor y termina perjudicándose también mi proveedor. Lo mismo yo, si soy proveedor de alguien más, lo mismo, sucede exactamente lo mismo. Entonces, los proveedores terminan convirtiéndose en colaboradores nuestros y así deberían ser, socios estratégicos nuestros. Otra amenaza, otra fuerza competitiva dentro del mercado son los productos sustitutos. ¿Qué son los productos sustitutos? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de los productos sustitutos? ¿Conocen? ¿Nadie? ¿Alguien que levante la mano o que opine? Podría ser, profesor, los que varían en su utilización. Si uno no puede conseguir azúcar, sustituye por algo que le brinde esa misma sensación de dulzura como el chúquer o sea, otra cosa así que sea más. Ahí está, ahí veo que se entiende más o menos lo que es. Es por ahí, como lo decís vos. Acá veo un ejemplo que dice la mermelada de dulce de leche. Sí, algo así. El ejemplo más claro es la manteca y la margarina. Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen necesidades similares. No son iguales, pero satisfacen similares necesidades o la misma necesidad, digamos, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro es la margarina y la manteca. Cuando el precio de la manteca sube, ¿sí? Los consumidores se vuelcan al consumo de la margarina. O si eventualmente no se consigue manteca en las góndolas, o porque hay una escasez, o simplemente porque no hay producción, o no hay, nos volcamos al consumo de la margarina, ¿sí? En reemplazo de la manteca. ¿Se entiende? Esos son los productos sustitutos. Hay un montón de ejemplos, pero es el más sencillo. Pasa con la carne y el pollo, ¿sí? El pollo es un sustituto de la carne, ¿sí? Satisface una misma necesidad.
pero cuando la carne empieza a aumentar el precio, nos volcamos a consumir más pollo. Después, cuando la carne baja el precio, volvemos otra vez a consumir carnes, ¿sí? De igual manera, si en el mercado no se consigue carne o no se consigue buena carne, preferimos, antes de comprar una carne que no está en buenas condiciones, comer pollo. Nos volcamos a la milanesa de pollo, por decirlo una forma, ¿sí? Entonces, es un producto sustituto. Satisface necesidades similares, ¿sí? Y nos volcamos a su consumo cuando el precio está muy alto o no lo podemos conseguir. Esos son los productos sustitutos. Y después tenemos, como otra fuerza del mercado, la amenaza de nuevos competidores, los competidores potenciales. Aquellos que hoy no son competidores o no compiten en el rubro en el que estamos nosotros hoy, pero mañana podrían convertirse en competidores. Entonces, les tengo que prestar una especial atención a estos sujetos. Y ahí tenemos a los 5. Los competidores, ¿sí? Centrados en el medio, la rivalidad competitiva, los clientes, la amenaza de ingreso de nuevos competidores, los competidores potenciales, los proveedores y los productos sustitutos. Esos 5 son las fuerzas del mercado, ¿sí? Los que están interactuando y pujando hacia un lado y hacia el otro dentro del mercado. A su vez, nuestro mercado, ¿sí? Estamos nosotros acá, ¿sí? Peleándonos con esas 5 fuerzas que yo le dije, los clientes, los proveedores, no peleándonos, pero bueno, interactuando con clientes, con proveedores, con el posible ingreso de nuevos competidores, con los productos sustitutos, ¿sí? Ahí estamos interactuando. Eso dentro de una burbuja que es el microentorno, ¿sí? Como lo vemos en este gráfico acá, hay algunos sujetos más, el banco, la comunidad, ¿sí? Pero en realidad en nuestra empresa está inserta en un microentorno donde están esas 5 fuerzas que mencionábamos recién. A su vez, ese microentorno está influenciado por otras variables. Esas variables son macro, del entorno macro, que pueden ser factores tecnológicos, factores sociales, económicos, tecnológicos, políticos, ¿sí? A veces lo político y lo económico van muy de la mano. Y esos factores influyen en el mercado y, por supuesto, en nosotros. El secreto está en tratar de adaptar nuestras propuestas a toda esa variable, a toda esa influencia. ¿Qué factores económicos influyen en nuestro entorno, en nuestro mercado? Hoy por hoy tenemos ejemplos muy claros. ¿Cuáles creen ustedes? El económico con la cuestión del dólar. El dólar, la inflación, exactamente. Precios máximos. Bueno, eso pues son factores legales, ¿sí? Cuando el Estado, acá no está, en este gráfico no está, pero hay factores legales, pueden haber mucho más factores, ¿eh? Acá nosotros pusimos 4 factores tecnológicos, políticos, sociales y económicos, pero hay muchos más factores que influyen en nuestro mercado. Por ejemplo, factores legales. ¿Por qué factores legales? ¿Por qué? Porque son los que establecen precios en algunas situaciones, como el precio de la hierba o el precio de otros productos, el precio de los combustibles, ¿sí? Hay un montón de regulamientos que influyen en el precio o en la forma de consumir determinados productos. Después, factores económicos, muy bien lo dijeron recién, como el precio del dólar, la inflación, por supuesto. ¿Qué pasa si el dólar empieza a bajar? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros en Misiones? La entrada paralela a Misiones también, ¿sí? Esos son factores político-económicos, legales, ahí están muy, muy, muy de la mano. Si, Martín, te referís este, a, a ingresos brutos, ¿te Sí, referís digamos a que eso? sí, al cobre de los camiones y todos los Al ingresos que cobro de los recibe camiones. Misiones. Bueno, esos son factores políticos y legales, sí, van muy de la mano. Hoy son legales, digamos, ¿no? Pero va un poco de la mano con cuestiones políticas que influyen directamente en lo económico. Sí, muy bien. Les preguntaba recién, ¿qué pasa si el dólar empieza a bajar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué representaría eso, sobre todo nosotros, en nuestro mercado local? ¿Alguien se anima? ¿Qué pasa si el dólar baja?
¿Alguno va a Paraguay a hacer compras? ¿Aprovecha? Sí, digamos que sí. Hasta ahora nunca escuché que el dólar bajó. Siempre se mantuvo o subió. Se mantuvo, es verdad. Pero si el dólar está bajo, eso sí escuchaste, que el dólar está bajo, Mm, o lo no, percibimos. El dólar está más o bajo, menos sí. no está en su valor que debería estar, digamos, ¿sí? El dólar está bajo, entonces nos volcamos a hacer compras del otro lado. Eso es lo que está pasando ahora, que el dólar quedó Ah, sí. bajo, bueno, ahora subió un poquitito, pero como que quedó bajo, ¿sí? Entonces nos vamos todos a Paraguay a hacer compras. Y eso es un Como, factor eh, económico que influye de una manera determinante en nuestro mercado. Y si el dólar bu- aumenta, ¿qué pasa? Nos queda caro ir a Paraguay y ahí ¿qué sucede? Se revierte la situación. Vienen de afuera a eh, comprar. exactamente, es lo mismo que había pasado con la nafta acá en Misiones. Bueno, exactamente. Esos son Que los factores que van afectando a nuestro mercado. ¿Hay factores políticos? ¿Usted creen que afecta o no al mercado? Fíjense lo que pasó totalmente. Fíjense lo que pasó en Buenos Aires con las elecciones. Fueron las elecciones, una cuestión completamente política. ¿Y qué pasó el lunes? Las elecciones fueron el domingo. ¿Y qué pasó el lunes? Subió el dólar. Subió el dólar, bajaron las impuestos, acciones argentinas, impuestos, subió impuestos a el la riesgo billetera, país. ¿Perdón, Martín? impuestos a las billeteras virtuales. Bueno, entonces, todo eso, una cuestión política, ¿cómo afectó a los mercados? ¿Sí? Porque se fue el dólar, cayeron las acciones, sucedieron un montón de cosas. Entramos a buscar precios y los precios cambiaron. Proveedores que dejaron de vender su mercadería porque no tenían un valor, eh, ¿cómo es? De mercado, todavía no estaba definido. A mí me pasó que quería ir a comprar algo y el lugar estaba cerrado porque no tenían precio, porque estaban esperando a ver cómo seguía fluctuando el dólar. Fíjense cómo una cuestión política, unas elecciones, nos afectan directamente y determina directamente al mercado. Factores tecnológicos también, ¿sí? Todos los factores tecnológicos influyen en el mercado, en la forma de trabajar cuando hay nuevas tecnologías. Entonces, cuando yo hago un análisis del mercado, tengo que analizar todo esto. ¿Qué tan sensible es el mercado a los factores tecnológicos o tan sensible a los factores políticos, sociales, ¿sí? Además de eso, ver, por supuesto, quiénes están ahí dentro de ese mercado, quiénes son los proveedores, quiénes son los competidores, quiénes son los productos sustitutos, quiénes podrían ser nuevos competidores, ¿sí? Analizar esas 5 fuerzas. En eso consiste el análisis del mercado, analizar el microentorno y el macroentorno. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, sí, ahora Bien. sí. Sí, profesor. Bueno, buenísimo. Cualquier duda me interrumpen y lo vamos viendo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente función del marketing, dijimos, la función del marketing es la investigación del mercado, como primer punto. Como segundo punto, la segmentación. ¿Qué es segmentar? ¿Dividir o agrupar? ¿Qué creen ustedes? ¿Es separar o concentrar? ¿Qué entienden ustedes por segmentación? Cuando se clasifica o se divide algo por Cuando se, edad, por género, todas esas cosas. cuando se clasifica o se divide algo. ¿Qué más? Separar. Analía dice las dos cosas, ¿estamos de acuerdo? ¿Es dividir o agrupar? Fíjense que son palabras completamente opuestas. Dividir es una cosa, agrupar es otra cosa. Dividir o separar. Clasificar en grupos más pequeños, muy bien. Separar, las dos cosas. Agrupar, dice Melanie. En este caso vamos a utilizar como sinónimos, ¿sí? Dividir, sinónimo de agrupar, separar y concentrar, lo vamos a utilizar como sinónimos. ¿Qué es segmentar? Y cuando hablamos del mercado, ¿qué es segmentar el mercado? Es dividir el mercado, ¿sí? En base a determinadas características de nuestros consumidores. O agrupar a los consumidores dentro del mercado, ¿sí? De acuerdo a características comunes. Eso es segmentar. ¿Cuáles pueden ser esas características comunes?
edad, Edad, nacionalidad, gusto, preferencia, nacionalidad, orientación preferencia, política puede ser también, puede ser, muy bien. religión, si practica algún deporte, algo, todos los gustos que Por los gustos. ¿Qué más? Hay algo fundamental que no dijiste en todo eso. Súper importante y más fácil de todo. la edad, La edad, sí. ¿Qué más? el género El género, muy bien. ¿Qué más? y la nacionalidad ya dije La y nacionalidad, ¿qué más? los gustos de consumo. Ese es el más difícil, pero sí, muy bien. ¿Qué más? Ay, no sé, profe. Falta uno. A ver. Hay una segmentación que se llama segmentación geográfica. Ah, bien ahí. ¿Sí? Acá en Posadas, ¿cómo podríamos hacer una segmentación geográfica? Zona norte, zona sur, zona centro. Sí, más fácil todavía. A ver, otra. Muy bien De esa, los pero otra. barrios. Claro, y también Guazú, y también Miní, el centro. ¿Sí? ¿Te parece que son distintos? ¿Pueden tener distintos comportamientos de consumo? Sí, Sí, totalmente, totalmente, ¿sí? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Esas son formas de segmentar el mercado. Ya vamos a ir viendo algunas de ellas. Entonces, la segmentación del mercado se refiere a la técnica de, está entre comillas ahí, porque puede ser agrupar, separar, dividir, ¿sí? Entonces, se refiere a la técnica de separar, agrupar o dividir un mercado en diferentes segmentos de clientes, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertas similitudes, como la edad, el nivel de ingresos, los rasgos de su personalidad, que era un poco lo que decía, cómo compra, qué le motiva a comprar, ¿sí? Su comportamiento de compra, los intereses o la ubicación, el género, ¿sí? Por esas cuestiones, con esas características, podemos ir agrupando o segmentando el mercado. Y acá están un poco los tipos de segmentación más comunes. Una de ellas es la segmentación geográfica, ¿sí? Si hablamos acá de Posadas, hablemos siempre de nuestro mercado, que es lo que conocemos, y tomemos ejemplos locales, casos locales, para que esto sea más práctico y entendible por todos. Cuando hablamos de segmentación geográfica, hablamos de el lugar donde están ubicados nuestros clientes, ¿sí? Si yo apunto a los clientes a los consumidores que están en Itambé Guazú, a los que están en Itambé Miní, a la gente del centro, a la gente que está en Villa Sarita, por ejemplo, o los que están al interior de la provincia, o los que están en otras provincias, ¿sí? Tengo que entender cuál es mi segmento, dónde están ubicados. Esa puede ser una de las características a la hora de dividir el mercado. Otra característica tiene que ver con la segmentación demográfica, que por ahí es la más fácil de hacer, que tiene que ver con las edades, ¿sí? Mayores, menores, hombres, mujeres, ¿sí? Después tenemos la segmentación psicográfica, que es un poco lo que mencionaban recién, los gustos de las personas, de los consumidores, qué es lo que les gusta hacer, cuáles son los intereses o el estilo de vida, ¿sí? De esos consumidores, si gastan mucho, si gastan poco. Y después tenemos una segmentación conductual, que tiene que ver con su conducta a la hora del consumo. Si compran una vez, si compran periódicamente, si compran por cantidad, si compran para revender, si compran para consumo propio, ¿sí? Esa es una segmentación conductual. Son ejemplos, hay muchas más formas de segmentar el mercado, pero estas son las más sencillas, las más fáciles de entender y de aplicar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Pasamos? ¿Para qué yo quiero segmentar al mercado? ¿Para qué me sirve segmentar el mercado? ¿Alguien me puede decir? para poder llegar a los potenciales clientes o fortalecer a los que ya son de la, digamos, de comprar o de estar en nuestro negocio, en nuestra compañía. Uh-huh. Ustedes, cuando me ha pasado, cuando hago formularios, hemos hecho formularios para presentar proyectos, ¿sí? Capaz que a alguno les habrá tocado. Dice, ¿cuál es su segmento de clientes? Y vos, Diana, ¿qué emprendimiento tenés? Yo soy estudiante de comunicación social y estoy queriendo emprender algo que sea referente a lo de comunicativo, digamos. A lo comunicativo. Sí. ¿Y sabés quiénes sería tu segmento de clientes?
¿Tenés idea? ¿Te pusiste a pensar quiénes serían tus clientes? Por ahora me estoy dedicando más a lo que es redes sociales, marketing digital y Ajá. fotografía. Bueno, Estoy esos son tus productos. Pero Sí. tus clientes, ¿a quién estás apuntando, sabes? Porque me ha pasado, y te digo esto, te pregunto esto y le pregunto a todo el aula, me ha pasado de que muchos dicen, cuando pregunto cuál es su segmento de clientes, me dicen, mi producto es para todo el mundo. ¿Sí? Sí, todo el mundo puede acceder a su producto, pero cuando yo diseño o pienso en mi producto, tengo que pensar en un cliente determinado que tiene determinadas características, ¿sí? Y en base a eso segmentar. El buyer person, algo así le dicen. Puede ser, por ahí viene, ¿sí? Entender cuáles son las características de mi cliente o quién yo quiero que sea mi cliente, ¿sí? Si todavía no empecé, ¿quién va a ser mi cliente potencial? ¿Alguien más? ¿Martín? ¿Alguien más? Que Martín estaba hablando, ¿alguien más? ¿Sabe quién es su segmento de cliente? ¿Se anima a decir cuál es su segmento de cliente? Hola, ¿Sí? Escuchamos. mi segmento de clientes son personas entre 30 y 50 años que buscan mejorar su calidad alimenticia. Tenemos un emprendimiento que hacemos productos de chacra, pero casi todos orgánicos. Su gran mayoría todo orgánico. Muy bien. Y decime, ¿este segmento de cliente tiene alguna característica que tenga que ver con una condición geográfica, por ejemplo? No, ¿Están ubicados en algún lugar? ¿A una ciudad, a una región, algún barrio? nosotros estamos en Colonia Santa Rosa, en Córdoba. Te escuchamos un poquito entrecortado. Se me corta. Bueno, seguimos. Bueno, aprecio tu participación, tu ejemplo. Acá me dicen que está el formulario de asistencia si ya quieren ir completándolo. Seguimos hablando de lo que es la segmentación y para qué me sirve la segmentación. La segmentación me sirve a mí para poder adaptar mi producto en base a la preferencia de ese segmento. De acuerdo a los recursos, al tamaño de mi emprendimiento, ¿sí? Yo voy a poder abastecer o a todo el mercado o a un grupo específico, a un segmento, o puedo hacer un producto que satisfaga distintas necesidades de varios nichos dentro de mi segmento. ¿Qué es un nicho de mercado? Ahora que lo mencioné justo, ¿qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado es como una parte más chiquita dentro del segmento. Si yo tengo un mercado, lo particiono, ¿sí? Obtengo segmentos. Pero a su vez, dentro del segmento lo vuelvo a particionar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de ustedes que hacen alimentos agroecológicos, ¿sí? Mi segmento puede ser personas que tengan preferencia o tendencia al consumo de alimentos saludables y agroecológicos. Pero además, dentro de ese segmento puede haber personas, ¿sí? Que tienen intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten, por ejemplo, o tienen otros problemas como diabetes, hipertensión, entonces necesitan productos que no contengan gluten o que no contengan azúcar o que no contengan sal, ¿sí? Entonces ahí voy a tener, dentro de un segmento, voy a tener distintos nichos y voy a armar un producto o para cada nicho o un grupo o un producto específico para un nicho de mercado que detecté que nadie está llegando o que puede ser sumamente rentable para mí, ¿sí? Esa es la diferencia. Tengo el mercado, tengo un segmento y tengo un nicho de mercado ahí. Eso es el concepto de nicho. Desde el marketing, ¿qué estrategias puedo yo implementar? ¿Para qué me sirve la segmentación? Yo puedo tener una estrategia, por un lado, indiferenciada, ¿sí? Donde hago un solo producto para todo el mercado, porque es lo que puedo hacer, ¿sí? Es lo que me da para hacer, y esa va a ser mi estrategia. Un producto para todo el mercado, ¿sí? Después puedo tener una estrategia diferenciada, ¿sí? Si los recursos me dan, si las posibilidades me dan, puedo hacer
un producto para cada segmento del mercado, ¿sí? Un producto diferente para cada segmento del mercado, ¿sí? O puedo enfocarme en un solo segmento y hago una estrategia concentrada y hago un producto específico para ese segmento o para ese nicho, como les dije recién. Si yo hago productos agroecológicos, supongamos, e identifico que el mercado de las personas que son intolerantes al gluten, celíacos o aquellos que eligen tener una dieta libre de gluten, es un mercado rentable, entonces yo hago productos agroecológicos exclusivos para personas celíacas o intolerantes al gluten. Eso sería una estrategia concentrada. Para eso me sirve segmentar, para poder identificar esas necesidades, esos deseos de ese grupo y adecuar mi estrategia de marketing, mi producto, mi precio, la forma en que comunico, lo promociono y cómo lo vendo. En base a la segmentación, puedo aplicar estas 3 estrategias. ¿Voy bien? ¿Está claro esto? Esto es sumamente importante. Acá Raúl dice, es primordial anicharse para poder sacar un buen producto. Bueno, un poco lo que le decía recién. A veces no tenemos los recursos para hacer un producto específico para cada segmento del mercado. Entonces, me enfoco en un nicho y me hago fuerte en ese nicho de mercado, ¿sí? Adaptando mi producto, diseñando mi producto específicamente para ese segmento, ¿sí? O por ahí incluso puedo hacer un solo producto para todo el mercado. ¿Hacemos la siguiente? Eso entonces, hasta ahí lo que hablábamos de segmentación, que era la segmentación. Inmediatamente, la siguiente función del marketing es el diseño de los productos, ¿sí? Como una de las variables del marketing, el producto. Crear productos que respondan a las necesidades específicas. ¿Y qué puedo hacer yo en mi producto para adaptarlo al mercado? Puedo trabajar en el diseño, puedo trabajar en los atributos, en la marca, en el envase o en los servicios postventa. Cuando hablamos de diseño del producto nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con la forma del producto, lo que contiene, cuánto pesa, a eso nos referimos con el diseño del producto, ¿sí? Cómo yo adapto ese producto genérico a lo que quiere el mercado. Y cómo destaco los atributos del producto. ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué es un atributo del producto? El atributo traducido no es otra cosa que una cualidad. La cualidad del producto, que es lo que yo después tengo que comunicar y es lo que tengo que destacar. El atributo del producto es el prestigio, la calidad, la trayectoria, ¿sí? Esos son los atributos, además de lo que contiene, los ingredientes, cómo está hecho, la calidad de los insumos que tiene, que hace que el resultado final sea un producto de calidad. Esos son los atributos, que es lo que destaca el producto y que diferencia de los productos que tengo al costado, digamos, ¿sí? de mi competencia. Por supuesto que la marca, trabajar en la marca, el desarrollo de marca, que en marketing se llama branding, ¿sí? Habrán escuchado quizás eso, es el desarrollo de la marca, el posicionamiento de la marca de un producto es el branding. El envase, fundamentalmente, si mi producto va a estar destinado para la reventa, si mi producto va a estar destinado para venderse en góndola, si mi producto va a estar destinado para transportarse, si mi producto va a estar destinado para venderse por redes sociales y yo lo voy a mandar con un delivery, si mi producto está destinado para venderse en ferias, todo eso va a definir el tipo de envase que yo voy a utilizar, ¿sí? Forma parte del diseño del producto. Y después, el producto no termina solamente ahí. El producto es la relación que yo después sostengo con el cliente, la garantía, ¿sí? La seguridad que le doy a mi cliente. Todo eso es el producto. Y acá hablamos de productos y de servicios, ¿sí? De manera indistinta. El producto lo que tiene que hacer es dar experiencias, desarrollar servicios, experiencias y tratando de considerar, por supuesto, la percepción del cliente y en busca de su satisfacción. Después, como otra función del marketing, el precio.
la definición del precio, el fijar el precio. Después vamos a hablar toda una clase solo de precio, cómo fijar el precio, cómo obtengo el precio de mi producto. Ahí vamos a hablar un poquito de costos, seguramente. Vamos a tener toda una clase enfocada en hablar del precio. Pero para poder entender, ahora rápidamente, el precio tiene que ser, por supuesto, que competitivo y rentable. El precio es la única la variable del marketing que a nosotros nos genera ingresos. El resto de las variables nos generan costos. El precio es lo que nos genera ingresos. Y el precio va a estar determinado en base a los objetivos que tenga yo para mi empresa. Los objetivos que pueden ser crecimiento, pueden ser tener mayor participación en el mercado, volverme sostenible, ganar visibilidad, ¿sí? Como yo, de acuerdo al objetivo que tenga, voy a tener una u otra política de precio. Y bueno, después las estrategias en base a los costos, en base al lugar que ocupo yo en el mercado, ¿sí? Eso en cuanto al precio. Los canales de distribución es lo que sería plaza, cómo el cliente adquiere mi producto, cómo llega mi producto o mi servicio. Decidir cómo y dónde va a estar disponible el producto es una de las funciones fundamentales del marketing. Dónde va a estar disponible y cómo va a estar disponible. Ver si va a haber intermediarios, como les decía recién. Si va a haber intermediarios, tengo que planificar esa logística y si me destino mi producto al mercado, asegurarme de tener llegada a ese mercado. Una buena distribución garantiza disponibilidad, conveniencia y experiencia de compra. ¿Sí? ¿Pasamos? Y después, lo que yo comunico. Otra variable importante del marketing es la comunicación, cómo yo comunico. Estrategias para dar a conocer el producto, para persuadir y para recordar. Fíjense, esas son los tres requisitos, ¿sí? Que me exige la publicidad y la promoción. Esas tres cosas tengo que cumplir con la publicidad y la promoción. Dar a conocer el producto, ¿sí? Tratar de convencer al cliente y recordar. La publicidad sirve para decir, hey, hola, acá estoy, ¿sí? Recordar al cliente, tratar de convencerlo, de persuadir y por supuesto dar a conocer. Publicidad, promociones, las relaciones públicas, el marketing digital, las ventas personales, ¿sí? Eso es una de las funciones también fundamentales del marketing. Su propósito es generar atracción, interés, deseo y acción. La acción es la compra. Pasamos a la siguiente. Una de las últimas funciones del marketing tiene que ver con las relaciones con los clientes. Hoy el marketing busca relaciones duraderas. Habíamos visto que a lo largo de la historia el marketing lo que buscaba era vender. Después trató de entender al mercado, adaptar el producto y volver a vender. Hoy lo que necesita el mercado, lo que necesita el marketing es conectar con el cliente y tratar de tener relaciones duraderas con el cliente a través de una buena experiencia, a través de una buena atención postventa, a través de una atención personalizada que pueda conseguir la fidelidad, ¿sí? Y por supuesto que facilite los reclamos y las quejas. Todas las empresas pueden fallar en sus productos, ¿sí? A mí me ha pasado, he hecho reclamos a empresas grandes, he tenido respuesta, en otras no he tenido respuesta. Los productos pueden fallar, fallan los autos, fallan los productos de consumo masivo, fallan los alimentos, se puede fallar. Ahora, es fundamental que nosotros facilitemos el mecanismo de queja del consumidor. ¿Por qué creen ustedes que es importante que el consumidor pueda manifestar su queja o los clientes puedan manifestarnos sus quejas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se han quejado alguna vez? ¿Tienen algún ejemplo que se hayan quejado alguna vez con alguna empresa? Y el famoso libro de quejas. El famoso libro de quejas, ese es un mecanismo. ¿Y para qué sirve el libro de quejas? Y cuando a uno no le gusta un servicio o el modo que lo trataron, y la empresa también toma esos comentarios que uno hace para mejorar el servicio, la calidad de atención y demás. Acá Rocío dice, para mejorar la calidad del servicio, muy bien, sirve para mejorar.
aunque suene feo la palabra queja, aunque suene fea la palabra queja, es súper importante que el cliente se queje. Dicen, no sé si hay esto está chequeado realmente, pero dicen que por cada una persona que se queja, hay 100 que no se quejan. Imagínense con esos 100, ¿qué pasa con esos 100 que no se quejan? Esa persona que se quejó me está dando a mí la oportunidad de volver a conquistarlo y de fidelizarlo. Me pasó una vez, un caso personal, compré una yerba en un supermercado conocido y cuando lo voy a consumir tenía como gusto a humedad. Bueno, miré el paquete y tenía muy bien resaltado el centro de atención, reclamos, quejas y el centro de atención. Y nada, me llamó la atención eso, la redundancia, y me animé a hacer el reclamo. Me comuniqué y les comenté la mala experiencia que tuve. Al tiempo, bueno, me dieron unas indicaciones de lo que tenía que hacer, me dijeron que envíe, que vuelva a cerrar el producto, me pidieron algunos detalles de su fecha de vencimiento, cómo lo adquirí, si estaba bien cerrado, en qué lugar, una serie de preguntas. Y me pidieron que lo envíe a un determinado lugar, que ellos se hacían cargo del costo del envío de ese producto. Al tiempo se vuelven a comunicar contándome que recibieron el producto, que chequearon lo que yo les decía, que el producto estaba así en esas condiciones, y me enviaron un paquete de 3 variedades distintas de hierbas, me enviaron un mate, me enviaron una bombilla, me hicieron un gran obsequio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo no compré nunca más esa marca o que seguí comprando esa marca? Al contrario, seguí comprando, me volví fanático de esa marca y hoy soy un defensor de esa marca. Seguiste comprando, exactamente. Hoy me volví un defensor de esa marca. Fíjense, esto fue con una gran empresa, una gran yerbatera, pero eso lo tenemos que aplicar nosotros. Tenemos que tener la posibilidad de revertir la mala experiencia que haya tenido el cliente con nosotros. ¿De qué manera? Explicándole lo que pudo haber salido mal, haciéndole un descuento, enviándole un producto sin cargo. Acá me dice Analía que defensa del consumidor es excelente también. Sí, también, pero no tenemos que llegar a eso, que el cliente vaya allá por vías legales a quejarse, sino que se queje directamente con nosotros antes que estés despotricando o en las redes sociales que le atendimos mal, o con su grupo de conocidos, de amigos, de que se le atendió mal, de que no tuvo respuestas. Tenemos que facilitarle. Si nosotros le facilitamos la queja, ¿sí?, el cliente puede expresar su opinión. Y le vuelvo a repetir esto que es súper importante y yo trato de aplicarlo en mi negocio, en mi emprendimiento, es facilitar la queja, que la gente pueda descargar, sugerir lo que necesite. Entonces yo tengo la posibilidad de volver a convencerlo, de escribirles o de hablarle. Bueno, le pido disculpas por la mala experiencia que ha tenido, lamentamos la mala experiencia que ha tenido con nuestro producto, con nuestro servicio. Le pedimos, por favor, que nos dé la oportunidad nuevamente y que vamos a satisfacer su necesidad y cubrir sus expectativas. Y agradecerle, es fundamental agradecerle su queja, porque eso es lo que nos permite crecer, nos permite mejorar, hacer los ajustes que sean necesarios y no perderlo como cliente. No perderlo como cliente a él ni a todos los que lo rodean, porque estoy seguro. Así como yo le conté mi experiencia, la experiencia que tuve con esta yerbatera, se lo conté a otras personas, a otros amigos, y bueno, esa marca va logrando un posicionamiento de calidad, de responsabilidad, de seriedad. Acá, como dice Julieta, el cliente se siente mimado. Bueno, sí, tal cual, se siente mimado y les aseguro que vuelve y se vuelve un defensor de nuestra marca, un defensor de nuestro producto. No hay mejor publicidad que la de nuestro propio cliente. Ahí pasamos a lo siguiente. Y acá hay una pregunta, ya que entramos en el tema de los clientes, la fidelización de los clientes.
una pregunta, ¿qué diferencia hay entre clientes y usuarios? ¿Quiénes son los clientes y quiénes son los usuarios? ¿Son la misma persona? ¿Pueden ser distintas personas? A veces, el que compra nuestro producto no es el que finalmente usa nuestro producto. A veces el que nos escribe por internet, en las redes y nos hace un montón de preguntas sobre nuestro producto, sobre las características de nuestro producto, no es quien realmente usa, quizás el que compra, pero no quien usa nuestro producto. Está consultando o está comprando para alguien más, para que alguien más lo use. El ejemplo más práctico es el caso de los pañales, ¿sí? Por un lado tenemos las personas que compran el producto y por otro lado están quienes usan el producto. A ver, Analía, retomando un poco, me parece, Analía, es la fidelidad que también se maneja para captar, como las tarjetas de YPF, los beneficios que te dan por volver y serle fiel. Eso es la búsqueda de fidelidad, exactamente. Hay herramientas para fidelizar al cliente. La más común es de la tarjeta de puntos, ¿sí? Por como lo hace YPF. Ahora vamos a hablar también más adelante de eso, los sistemas de fidelización de clientes. Primero tenemos que entender, para saber eso, para poder entender. Perdón, profe, me tengo que retirar, tengo un compromiso. Bueno, Liliana, te esperamos en la próxima clase. En la próxima clase igual vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estamos viendo hoy. Y voy un poco acelerado porque quiero ver si les puedo pasar un pequeño caso para ir resolviéndolo acá entre todos. Bueno, sigo avanzando. Nosotros tenemos que entender quién es nuestro cliente y quién es nuestro usuario, ¿sí? Por un lado, los clientes son quienes efectivamente compran el producto, ¿sí? A quienes yo tengo que convencer de que compre ese producto con mi estrategia de comunicación, con mi estrategia de publicidad, con mi estrategia de precio, ¿sí? Con mi estrategia de canal de distribución para que ese cliente pueda acceder. Y por otro lado está el usuario, si son dos personas distintas. El usuario que puede tener determinadas características, ¿sí? Cómo lo va a usar en el momento en el que lo va a usar, qué cantidad de mi producto va a usar y sobre todo esto, cómo lo va a usar. Entonces, en base a ese usuario yo diseño mi producto. Entonces tengo un particionado, ¿sí? Particionadas mis estrategias. Por un lado, el que va a hacer la compra, ¿sí? Armo mi estrategia de comunicación, de precio, en base a quién va a hacer la compra. Y por otro lado, mis estrategias de diseño de producto enfocada al usuario, a quién va a usar ese producto. Que después el usuario va a definir si mi producto sirve o no sirve y va a influir en la decisión de compra final de mi cliente. Pasamos al siguiente. Como otro punto fundamental, es entender los tipos de clientes. ¿Quiénes pueden ser mis clientes? ¿Quiénes son los clientes? ¿O cómo puedo caracterizar a mis clientes? ¿Alguien se anima a decirme? Dayana, se me va Dayana, que es la que más participaba recién en la clase. ¿Quién más? ¿Quién se anima a decirme cómo puedo clasificar los clientes? A ver, con este gráfico. Por un lado tengo a las familias, ¿sí? Mis clientes pueden ser la familia, los consumidores finales. Por otro lado, los clientes pueden ser los comercios, ¿sí? Que son los que van a comprar mi producto para revender en sus comercios. Por otro lado, como dice Gonza, las industrias o los productores, las industrias o los productores, ¿sí? Que utilizan mi producto para la elaboración de sus productos, ¿sí? Como insumo de sus productos. Por otro lado tenemos el Estado, que puede ser mi cliente, ¿sí? Por otro lado tenemos a otras instituciones, que pueden ser iglesias, clubes, asociaciones. Yo puedo tener un producto que apunte a todos ellos o solamente a uno. Lo que sí tengo que entender es quién es ese cliente para poder adaptar mi producto.
el producto y el precio. Si yo tengo un producto que le voy a vender a las familias y a los comercios, ¿qué diferencias fundamentales tiene que haber ahí? Si lo voy a vender a un comercio, que va a ser revendedor, y a una familia, ¿qué diferencia fundamental va a tener mi producto si enfoco a uno o al otro cliente? ¿Alguien se anima a decirlo? Nadie. Si yo vendo a las familias, a ver, el comercio, vamos con el comercio. ¿Qué características tiene el comercio? El comercio adquiere mi producto para a su vez ubicarlo en el mercado, para poder revenderlo. Entonces, ¿qué características tiene que tener ese producto? Fundamentalmente, como dice Rosmarie, un mejor precio. Fundamentalmente un mejor precio. No le puedo vender al mismo precio al que yo vendo a las familias, al consumidor final. Le vendo a un mejor precio para que el comercio a su vez pueda cargar su margen y tener un precio competitivo. Además de eso, es fundamental el envase, ¿sí? Yo a la familia puedo vender en la feria, puedo estar yo vendiéndolo, ¿sí? Persona a persona, le puedo estar comunicando las bondades de mi producto, los atributos de mi producto, cómo fue hecho, qué ingredientes tiene, los beneficios que trae, ¿sí? Puedo atraer a ese cliente porque tengo un lindo stand en la Costanera, supongamos que participo en una feria, ¿sí? Pero si mi producto, ese por un lado, pero si mi producto va a ser revendido en un comercio, mi producto tiene que destacarse, mi producto tiene que comunicar y tiene que venderse por sí solo. Entonces tengo que hacer un mayor trabajo en el diseño del envase. El envase tiene que poder comunicar todo eso que yo no puedo hacerlo personalmente, ¿sí? Con los colores, con la calidad del envase, con la información que tiene que contener el envase. Todo ese diseño hace a lo que yo quiero decir con mi producto. Además de eso, tengo que tener en cuenta que ese comercio que me va a comprar tiene un depósito donde va a estar almacenado mi producto, lo va a comprar y lo tiene que transportar hacia su negocio, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta otros detalles, como por ejemplo, si se puede apilar, si no se puede apilar, si se va a ensuciar, si el envase que tengo yo absorbe o se ve afectado por el deterioro o por la exposición al medio donde va a estar, por el sol, por el aire libre, por la humedad, por la oscuridad, ¿sí? Entonces, ese producto tiene que tener características y atributos que puedan bancarse, por decirlo de una forma, bancarse esa situación, ¿no? No voy a estar yo ahí para cuidar mi producto, para presentarlo y para venderlo. Ese producto tiene que venderse solo y tiene que llegar en condiciones al comerciante. Lucas, ¿querías decir algo? Que la mayoría de los productos siempre vienen como con un anuncio que dice mantener el lugar fresco y seco siempre. Eso, por ejemplo. Claro, exactamente. Pero si yo soy el que estoy vendiendo mi producto en una feria, no es necesario. Eso yo le puedo decir al cliente, ¿sí? Acá Fabián dice el packaging, sí, fundamental el packaging. Es fundamental el diseño del packaging, del envase, de lo que contiene mi producto, es fundamental y seguramente puede ser distinto a que se lo voy a vender a las familias. Después, por otro lado, está una cosa del envase y después otra cosa es el embalaje. El embalaje es el conjunto de envases, ¿sí? Si lo voy a poner en una caja de cartón, de madera, cómo voy a trasladar esa cantidad. Si voy a poner, si por ejemplo yo hago frascos, ¿sí? Hago mermeladas y vendo mermeladas, bueno, y me compro un comercio, tengo que pensar cómo voy a enviar las mermeladas que me compró ese comercio. Si me compró 20 mermeladas, ¿cómo las voy a mandar? ¿Las embalo todas juntas? ¿Va a quedar muy pesado? ¿No va a quedar muy pesado? ¿La caja se va a aguantar? Tiene que ser una caja de madera en lugar de una caja de cartón. Las embalo con un termo contraíble, las embalo de 6 en 6, de 3 en 3, de 10 en 10, ¿sí? Son un montón de cuestiones y decisiones que son muy distintas a si yo le vendo mi producto a la familia, ¿sí?
Les voy a poner un ejemplo, un caso local. ¿Conocen la empresa Alquimia? Alquimia vende productos de limpieza. ¿Sí? ¿Eddie lo conoce? ¿Alguien más conoce? Sí. Es bastante conocido. Tiene un montón de sucursales acá en la ciudad de Posadas y también en el interior. Se caracteriza porque tiene su logo, sus imágenes en color rosado. ¿Qué produce? ¿Qué hace Alquimia? Vende productos de limpieza, ¿sí? Muchos de esos productos se hicieron reconocidos. Así es, Julieta, crecieron un montón en los últimos años y se expandieron. Le compré varios tachos de 20 litros. ¿Qué proveen ellos? ¿Qué venden ellos? Ellos venden productos de limpieza, ¿sí? Al por mayor y al por menor. Y ahí tenemos un claro ejemplo. Ellos, ¿a quiénes proveen de sus productos? Por un lado, proveen a las familias, porque nosotros vamos y podemos comprar los productos de a uno, ¿sí? Individualmente, para nuestro consumo propio. Por otro lado, venden a comercios que a su vez revenden sus productos, ¿sí? Porque son distribuidores, venden a comercios. Después, venden a empresas que utilizan esos productos para la limpieza cotidiana, ¿sí? En sus procesos. Entonces los utilizan como insumos, como elemento de limpieza para el proceso de productivo, ¿sí? Después, por otro lado, venden a instituciones, le venden a escuelas, venden a iglesias, venden a clubes, y también son proveedores del Estado. Fíjense cómo Alquimia abarca todos esos clientes, pero para cada cliente tiene estrategias distintas. Hablamos fundamentalmente de la estrategia de precio cuando un producto es dirigido a un comercio o a una familia. Y cuando es dirigido al Estado, ¿cómo tiene que ser el precio? ¿Cómo se le vende al Estado? ¿Cómo hace el Estado, en términos normales, cómo hace para adquirir un producto? Lo hace a través de un proceso que se llama licitación. La licitación funciona de esta manera. Se llama como un concurso, donde participan las empresas que quieren convertirse en proveedores. Se llena una serie de formularios y se presenta como una propuesta. ¿Quiénes ganan esa licitación? Los que tienen mejor relación precio-calidad y tiempos de entrega. Entonces, mi precio tiene que ser un precio sumamente competitivo, ¿sí? Por licitación adicional, exactamente. Mi precio tiene que ser sumamente competitivo, un precio distinto al que le vendo a la familia y distinto al que le vendo a los comercios. Pero a su vez, tengo que tener en cuenta que el Estado tiene una burocracia determinada, ¿sí? Que no es que yo le voy a proveer mi producto e inmediatamente voy a recibir el pago. Tengo que tener en cuenta que hay un periodo entre que le entrego, hay un periodo de pago, ¿sí? Que se suele demorar, que tienen que ver con la propia burocracia y el sistema administrativo, que en términos normales puede ser 30 días y quizás más. Entonces también tengo que tener en cuenta eso a la hora de definir el precio. Tengo que poner un precio que sea competitivo, pero que tenga en cuenta el contexto inflacionario, si estamos en un contexto de hiperinflación como estuvimos hace unos años. Fíjense cómo dependiendo de a quién va dirigido mi producto, va a cambiar el precio, va a cambiar el packaging, va a cambiar la logística, la forma de distribuir mi producto, ¿sí? Y la forma en que yo voy a promocionar. Si yo voy a hacer una publicidad para las familias, voy a trabajar un poco con las redes sociales, puedo llamar a un influencer. Hay un montón de estrategias que puedo hacer de promociones, ¿sí? De publicidad. Ahora, si mi producto está dirigido a las empresas o está dirigido al Estado, tengo que buscar otros canales de comunicación, ¿sí? Más directos, más específicos, porque las empresas tienen otro proceso de decisión de compra. Todo esto de decisión de compra también lo vamos a ir viendo más adelante. Pasamos al siguiente. Bueno, hasta acá vimos cuáles son las funciones del marketing, ¿sí? Hablamos de investigación de mercado, hablamos lo que es segmentación, fundamentalmente. Ahí hablamos de las 4 variables del marketing: precio, producto, en realidad al revés, producto, precio, plaza, promoción. Hablamos de
de las relaciones con los clientes, la fidelidad, la estrategia de fidelidad y la importancia de entender quiénes son nuestros clientes. Ahora yo les voy a dejar un trabajito para que lo podamos resolver. Después lo vamos a compartir acá. Les voy a ir leyendo. La asistencia, Lucas, ya la pasamos. Tienen que ir un poquito más arriba. Está en el chat. Ahí va de nuevo. Ahí está. Eso es para completar. Vamos a hacer un pequeño trabajito como para tratar de entender lo que estuvimos viendo ahora. Hablamos de algunos conceptos que por ahí son un poquito abstractos. Y la mejor forma de fijar esos conceptos es a través de un pequeño trabajito. Perdón, bloqueé el micrófono sin querer. ¿Ahora sí? Bueno. Vamos a hablar un pequeño caso local, que es el Supermercado California. Como para poder entender y analizar estas funciones del marketing. ¿Qué tenemos que hacer? Este trabajito yo les voy a dejar para que ustedes lo hagan. Si quieren resolverlo acá, y algunas dudas que tengan me van diciendo. Y lo terminamos de resolver la semana que viene, porque ya son las 8:30. ¿Qué quiero que hagan? Que nos posicionemos en el Supermercado California. ¿Hay alguien que no conoce el Supermercado California? Yo me imagino que todos. Pero por ahí hay alguien que no lo conoce o que nunca haya comprado en California. Que me levante la mano si hay alguien que no. Bueno, mientras tanto sigo. De nombre nomás. Yo nunca fui, Martín, nunca fuiste. ¿Pero escuchaste, Martín? ¿Escuchaste hablar? Bueno, vamos a aquel que nunca fue o que nunca lo conoció. No se preocupe que esto es un trabajo que lo vamos a ir resolviendo entre todos, ¿sí? ¿Qué quiero del California? El California es un supermercado que ya tiene muchos años acá en Posadas, una o dos veces. Que tiene muchas sucursales, creo que tiene 8 o 9 sucursales. Hace poquito abrió una sucursal nueva en el centro de Posadas. Y cada sucursal tiene distintas características. En este trabajito me gustaría que nosotros escojamos o un California o el California en general con todas sus sucursales, ¿sí? Y que podamos definir quién es su competencia, quiénes son sus clientes, entendamos el mercado de California, eso es lo que quiero, que entendamos cuál es el mercado de California, dónde está inmerso, quiénes son sus competidores, quiénes son sus clientes, quiénes son los productos sustitutos, quiénes son sus proveedores y quiénes podrían ser competidores potenciales. Vamos trabajando eso. Y después, porque este trabajito sigue, ese lo vamos a buscar para el hogar, como tarea para el hogar. Lo vamos a resolver acá porque como hay algunos que no lo conocen, no son locales, vamos a resolverlo, si no le dificultamos. Voy a subir al aula, sí, lo subo al aula. Te paso. ¿Me lo puedo subir acá directamente? A ver. Entonces puedes ponerlo al chat. Al chat. O si no, lo subimos al aula como quieras. Las dos cosas. Vamos a subir. ¿Te paso? A ver. A ver si lo puedo subir al mismo chat. Al chat. Listo. Claro. Compartir, vamos a ver.
No, el WhatsApp, pásame ahí. Ahí estoy viendo cómo compartir el chat. Es un Word. Perdón, Mauricio, también Sí. podemos compartir por el grupo de WhatsApp, si querés. Bueno, pero para no demorar, vamos haciéndolo después. Al finalizar la clase yo les comparto, ¿sí? Así no nos demoramos y avanzamos con esto. Vamos a resolverlo. Acá dice Analía, los mayoristas del hipermercado Libertad. Analía no es solo un supermercado, sino también un restaurante. Bueno, sí, eso entre las características que tiene el California. El California es un polirrubro, tiene productos de limpieza, tiene productos de despensa, tiene carnicería, tiene panadería y además tiene su elaboración propia de pastas y tiene un sector de roticería. ¿Qué quiero que definamos acá? ¿Quién es competencia de California? Acá Analía dice los mayoristas, el hipermercado Libertad, muy bien. ¿Quién más? ¿Quiénes son competidores de California? El Multi, que es otro supermercado, muy bien. ¿Quién más? Esos son los competidores directos de California. El Vital. Entonces, todos los supermercados, el Chango Más, el Macro, el Arco, todos los supermercados, ya sean mayoristas que vendan de manera individual, ¿sí? Que vendan al detalle, porque si no venden al detalle no serían competidores. Todos los supermercados y mayoristas que vendan al detalle son competidores de California. A su vez, como le dije, los chinos, por supuesto, a su vez, como le dije recién, California tiene muchos rubros, ¿sí? La carnicería, el sector de panadería, el sector de roticería, ¿sí? Entonces tiene un montón de competidores en determinados rubros. Las carnicerías son competidores de California en ese sector, en ese rubro. Las roticerías, las panaderías, ¿sí? También son competidores de California. ¿Quiénes son los clientes de California? ¿Podemos segmentar a los clientes de California? Gracias a las sucursales que tiene, y en realidad debido a la cantidad de sucursales que tiene, podemos segmentar claramente quiénes son los clientes de California y cuál es el segmento de clientes de California. Tiene sucursales en Villa Sarita, tiene sucursales en Villa Cabello, en la Chacra 32-33, en el centro, que apunta a distintos California. Que hace a distintos segmentos, a distintos clientes, ¿sí? Distintas características de los clientes, distintos tipos de compra de los clientes. Hay supermercados, hay sucursales que son más grandes, sucursales que son más chicas, sucursales que apuntan a compras express. ¿Por qué? Porque tienen los carritos más chiquititos, tienen menos variedades de marcas. Después hay otras sucursales que son mucho más grandes, que tienen changos más grandes, que tienen segunda y hasta terceras marcas. Algunos tienen un sector de boutique, otros no tienen el sector de boutique, ¿sí? Entonces, apuntan a distintos segmentos de clientes, distintos poder adquisitivo, distintas ocasiones de compra, ¿sí? Buscan posicionarse de acuerdo al segmento de cliente al que apuntan, ya sea por ubicación geográfica o por comportamiento de compra. ¿Quiénes son los productos? Y acá va una pregunta que por ahí puede volverse confusa. ¿Quiénes son los productos sustitutos al California? ¿Quiénes creen ustedes? A ver quién se anima a decir un producto sustituto a California. Acá California lo tomamos como producto, pero es un servicio, ¿sí? Alguien que sea un producto sustituto de California. ¿Se acuerdan que yo dije cuando un producto se vuelve sustituto? Cuando yo no puedo acceder a ese producto o por precio o por disponibilidad. Cuando no puedo acceder a ese producto porque no está en la góndola, porque no consigo, porque hay escasez, se vuelve un producto sustituto. O cuando un producto se vuelve muy caro y nos volcamos al consumir el otro, ahí se vuelven sustitutos.
En este caso, tomando en cuenta al supermercado California como un producto, ¿quién creen ustedes que puede ser un producto sustituto? Los kioscos, muy bien Julieta, los kioscos, los minimercados, las panaderías, exactamente. Esos son los productos sustitutos de California. ¿Por qué son sustitutos? Y porque por ahí California está muy caro y termino comprando en otro. O porque California cierra a las 9 de la noche y la panadería cierra un poquito más tarde, o el maxi kiosco cierra un poco más tarde. Los chinos, dice Fabiana, los domingos. Exactamente. Esos son los ejemplos de productos sustitutos. A quién yo voy a buscar cuando no consigo el producto o cuando el producto que busco está demasiado alto. Perfecto. Proveedores de California, bueno, ahí podemos hablar un montón. Son proveedores locales, proveedores regionales, hay de todas partes. Hoy por hoy hay una ley de alimentos locales, de alimentos misioneros, la ley de alimentos misioneros, que obliga a los supermercados y a las cadenas de distribución a incorporar el 20% de lo que tiene de su oferta en góndola, el 20% tiene que ser de origen local. De todas maneras, nuestra provincia todavía le falta trabajar bastante en lo que es la producción y en la elaboración de alimentos, pero hoy por hoy la provincia se ha convertido en un fuerte proveedor, los productores locales, quiero decir, los productores locales se han convertido en una gran fuente de proveer a los supermercados, a los Californias. Una gran posibilidad para los productores. Pero hablando en general de quiénes son los proveedores de California, son de afuera, son nosotros como misioneros proveemos hierba, té y algún otros productos, pero la mayoría de los proveedores vienen de afuera. Eso es lo que podemos decir de California, que si hay un problema en el suministro, un problema en las rutas, seguramente que su calidad se va a ver afectada. Y después tenemos a los competidores potenciales. ¿Quiénes podrían ser los competidores potenciales de California? ¿Quiénes creen ustedes? Los mayoristas, ¿sí? Los que hoy no son competidores, pero que pueden ser competidores de California. ¿Algún ejemplo? ¿Se le ocurre algo? ¿Quiénes eran los competidores potenciales? Quienes están en el mercado, ¿sí? 5 hermanos, ¿sí? Puede ser, Martín. Están en el mercado, pero hoy no son competencia directa, pero pueden llegar a ser. Todos los supermercados, dice Melanie, no todos los supermercados. Algunos son competidores directos hoy, pero hay otros que todavía no son competidores. Por ejemplo, el 5 hermanos podría ser si California tiene intenciones de ir al interior, abrir sucursales en el interior. Por supuesto que el 5 hermanos podría convertirse en un competidor potencial. Pero vamos a un ejemplo local, por ahí un poco más sencillo de entender. La panadería Tahona, ¿sí? Es un competidor de California en un sector, en el sector de panadería. Y está empezando a incursionar Tahona en el sector roticería. Tiene 1 o 2 propuestas o hasta 3 propuestas de menú diario. Si Tahona sigue creciendo, sigue invirtiendo en su sector roticería, ¿sí? Puede convertirse en un competidor directo de California en ese rubro, en el rubro roticería. Entonces, Tahona hoy es un competidor potencial de California. En su momento, un competidor potencial de California, o actual competidor potencial de California, son la marca Petri, que tiene sus establecimientos, sus sucursales, que empezó como una panadería, hoy por hoy ya vende productos de despensa, no sé si vende productos cárnicos o no, pero vende también algo de roticería, y empieza a crecer y se ubicaron en distintos puntos, en Garupá, cerca de Itambeguazú, y en distintos puntos de la ciudad. Ellos son un grupo fuerte y que pueden convertirse en competidores, que pueden convertirse en competidores directos. Son hoy un grupo de competidores potenciales sumamente importantes. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen.
¿Cuál sería la tarea para el hogar? Cuando nosotros empezamos a charlar, en la clase anterior incluso, hablamos del FODA, ¿sí? Como una herramienta importante de diagnóstico para entender dónde estamos hoy, ¿sí? Quiénes somos, y en base a eso después establecer objetivos. Si seguimos un orden en una planificación, como habíamos dicho al principio, primero hacemos lo que hicimos recién, tratando de entender cuál es el mercado. Por eso tomamos el caso de California, para entender cuál es el mercado, quiénes son sus competidores, quiénes son sus clientes, quiénes son sus productos sustitutos, quiénes son los proveedores y quiénes pueden ser sus competidores potenciales. Hasta ahí entendimos el mercado, el contexto, dónde está el microentorno, dónde está California. Ahora, lo que necesitamos saber es hacer un diagnóstico, algo interno, para poder saber cómo está California, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus amenazas. Las fortalezas son las cuestiones internas en las que yo, como dice la palabra, soy fuerte. ¿En qué me destaco? ¿En qué soy bueno? ¿Qué particularidad tengo yo que me define frente a la competencia? ¿Sí? Después tenemos las debilidades. ¿En qué cuestiones estoy un poco flojo? ¿Qué cuestiones tengo que mejorar internas para poder adaptarme al medio y revertir eso? ¿Sí? Tratar de convertirlas en fortaleza o tratar de neutralizarlas. Después tenemos las oportunidades y las amenazas, que son factores que vienen del medio, ¿sí? Las oportunidades, los factores positivos que yo tengo que aprovechar para poder crecer, para poder convertirlo en fortaleza. Y las amenazas son factores negativos que proveen del medio, que yo no puedo hacer nada más que adaptarme, ¿sí? Para tratar de minimizar su efecto negativo. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo que tienen que hacer? Esto lo vamos a trabajar para la clase que viene. Definir cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de California. Ahora le vamos a pasar este Word, ¿sí? Para que lo tengan. Después hay otro trabajito donde hablamos del mix de marketing. Dice, tomando como ejemplo el caso local del supermercado California y dadas las siguientes acciones, identificar si corresponden a estrategia de producto, precio, plaza o promoción y publicidad. Y ahí le pusimos una serie de acciones y estrategias que lleva adelante California, ¿sí? Y ustedes me tienen que decir si corresponde a una estrategia de precio, si corresponde a una estrategia de producto, si corresponde a una estrategia de plaza o corresponde a una estrategia de publicidad y promoción. ¿Cuáles son estas estrategias? La primera dice sorteo del piano de fin de año. Después, apertura de una nueva sucursal en calle General Paz y Córdoba. Incorporación de líneas de segundas marcas en góndolas. Sponsoreo de la Maratón Ciudad de Posadas. Descuento del 10% por pago en efectivo en compras. Incorporación de nuevas cajas. Desarrollo de página propia para ventas online y despacho a domicilio. 15% de descuento en carnes los miércoles. Combo asado, que es una bolsa de carbón más 1 kilogramo de chorizos, 2 kilogramos vacío, una coca de 1,5 litros a 38.000 pesos. Nuevas propuestas en el sector roticería. Remasterización del clásico jingle de la marca Supermercado California. Venta mayorista de productos de elaboración propia, pastas y panificados, para la reventa en comercios minoristas locales. Descuento del 10% a jubilados los viernes. Envío a domicilio sin cargo para compras mayores a 50.000 pesos. Todas estas son acciones, ¿sí? Y estrategias del Supermercado California. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como tarea para el hogar? Definir, ¿sí? Si corresponden a estrategia de precio, de producto, de plaza o de publicidad y promoción. Por ejemplo, el sorteo del piano de fin de año. ¿Qué creen ustedes que es? Lo del piano fue un debate, tal cual. Ahora lo vamos a pasar, enseguida lo vamos a pasar.
¿Qué creen ustedes? Lo del sorteo del piano a fin de año, ¿qué es? ¿Una estrategia de precio? ¿Una estrategia de publicidad? ¿Una estrategia de plaza? ¿O de producto? Bueno, muy bien, claramente fue una estrategia de promoción. Hasta ahora seguimos hablando del piano de California, que fue todo un debate, fue toda una noticia, para bien o para mal. Hasta hoy seguimos hablando de California. Hasta hoy seguimos hablando de lo que fue el sorteo del piano de California. Si para algunos estuvo bien, para otros no estuvo tan bien, algunos criticaron, a algunos les pareció bien, pero sin duda que fue una muy buena estrategia de publicidad y promoción. Todo el mundo hablando del piano de California, todo el mundo haciendo memes y compartiendo y haciendo chistes sobre lo que fue el piano de California. Sin duda fue una gran estrategia de publicidad y promoción. Bueno, así como esta acción, todas las otras acciones tenemos que clasificarlas, si es de promoción, de producto, de publicidad o de distribución, de plaza. Y lo vamos a debatir en la clase que viene, ¿sí? Ahora lo vamos a compartir, si se queda un ratito más, lo vamos a subir al aula, lo compartimos lo compartimos acá al chat y recién nos mencionaban que hay un grupo de WhatsApp que también lo podemos... Si no me pasas, solo ya lo paso. Ya te paso. Pero si querés en el aula, puedes subir al foro, entonces te contestan ahí. Dale. Mientras tanto lo pasamos ya acá. ¿Pasamos el WhatsApp? Sí. Un segundito. ¿Cómo se llama el trabajo? Ejercicio California. ¿Ya? ¿Lo hiciste? ¿Vamos bien, chicos? ¿Cómo venimos con la clase? Por ahí voy muy rápido en algunas cuestiones o me acelero con algunos temas, pero no duden en interrumpir y preguntar y opinar, porque al ser de esta manera virtual, a veces uno aprieta el acelerador y va, y cuesta leer las reacciones, ¿no es cierto? Entender, ver si van entendiendo, si no van entendiendo. Así que no duden en interrumpir y hacer las consultas que sean necesarias. Está subido como ejercicio de California. Ok, está subido ya al aula. Al WhatsApp. Al WhatsApp, perdón, al WhatsApp. Ahí ya lo pasamos al WhatsApp. ¿Lo subimos acá al chat o queda en el WhatsApp? En el WhatsApp. En el WhatsApp. Bueno, al aula también, lo vamos a subir al aula. Bueno, ahí vamos a compartir el ejercicio. Y quedamos así para la clase que viene, lo debatimos, volvemos a repasar algunos conceptos y la actividad subimos al aula completa. Está, listo. Muy bien. Bueno, quedamos entonces para la clase que viene, seguimos charlando de estos conceptos, seguimos hablando de las variables del marketing, precio, producto, promoción y publicidad, plaza. Hablamos de las variables del marketing, vamos a seguir hablando sobre las funciones del marketing, la investigación de los mercados, la segmentación, la fidelización del cliente y la atención al cliente. Y vamos a resolver este trabajito y vamos a hacer otros trabajitos prácticos que les tenemos preparados. Vamos a hablar de los atributos de los productos y ahí vamos a ir avanzando con las clases. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a los que se quedaron hasta esta hora, que no es fácil quedarse hasta esta hora un viernes. Muchas gracias a los que participaron. Es muy valiosa su participación. Siempre les digo,
los necesito que participen, que opinen para que entre todos podamos construir la clase, porque si no, hablando yo solo no sé si voy bien, si no voy bien, necesito sí o sí la devolución. Así que bueno, muchas gracias, muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene.